Desde el principio y hasta el final hay mil historias que contar. En cada libro, en cada cuento vivirás un gran encuentro. Páginas al aire, páginas al aire. Hola, qué bueno que están con nosotros. Soy Dalina Uceta y esto es Páginas al aire, páginas al aire. Y en nuestro programa de hoy vamos a tener una conversación especial. Bueno, yo diría sumamente especial con Braudín Eusebio. Ella va a estar hablando de ciertas recomendaciones que nos va a hacer. Así que vaya buscando papel, lápiz, ponga a grabar el celular, pero debe de anotar todo lo que nos trae en el día de hoy. Porque, señores, va a estar haciendo recomendaciones que deben de leer los jóvenes antes de los 20, que debemos de leer en familia, que se pueden leer después de los 20 y que podemos leer antes de que finalice el año. Nos falta mucho y por eso ella trae muchos libros para el día de hoy. Igualmente vamos a estar disfrutando de Ginette Tineo, que nos trae un cuento especial que va a compartir junto a un grupo de estudiantes y que todos vamos a disfrutar. Así que quédese ahí enganchado, porque el programa de hoy promete. Bienvenidos nuevamente aquí a la sala Mi Espacio de la Biblioteca República Dominicana. ¿Cómo se sienten? Bien. Eso, me alegra. ¿Cómo te hace ánimo? Bien. ¿Seguros? Sí. Pues hoy vamos a leer un cuento donde hay que tener ánimo. Cierto, vamos a descubrir cuál es la lección ahora, cuál es la moraleja, porque la tortuga presumida y el pollo cojo son ¿qué? Una fábula. Eso, aplauso para Samir. Una fábula, son fábulas y tienen una moraleja. Entonces vamos a ver cuál será la moraleja que el pollo cojo nos tiene en el día de hoy. Aquí vemos que en un lindo día tranquilo, el gallinero vivía allí, en ese gallinero, un polluelo. Era amarillo como todos los polluelos al nacer, pero este era especial. Nació con la patita izquierda más pequeña que la derecha. ¿Cuál era la patita que tenía más corta? La izquierda. ¿Cuál? Entonces, párense y enséñenme cómo era que él caminaba. Con la patita izquierda más corta que la derecha. Eso, pueden sentarse. Al tratar de apoyarse en ella, se caía. Para evitarlo, iba de un lugar al otro dando saltitos, apoyándose en su pata buena. Entonces, ¿cómo era que hacía? ¿Se apoyaba en cuál? Entonces era, pero ¿qué pasa? El pollito le gustaba ir a jugar con sus amiguitos, pero ustedes saben que tenía dificultad para transportarse, para caminar. Y los pollitos le gritaban, y ustedes van a repetir junto conmigo. Pollo cojo quiere jugar y su patita no sirve para nada. Pollo cojo quiere jugar. ¿Y su patita? Eso. Así le gritaban los demás cuando él quería unirse al juego. ¿Verdad que es triste? Entonces Pollo Cojo se alejaba con del grupo, arrastrando su pata y se protegía bajo las alas de Mamá Gallina. Mírenlo ahí. Mientras se burlaban de él los pollitos. Los pequeños dicen que yo no puedo jugar, decía a punto de llorar. Claro que puedes, amor. Quizás te cueste un poco más, un poquito más de trabajo, pero tú puedes jugar, contestaba Mamá Gallina. Mírenlo ahí. Preocupada, Mamá Gallina no durmió, pensando cómo ayudar a su hijo. Alrededor de la medianoche tuvo una idea
fantástica. Abandonó muy temprano el nido y se fue al monte. Escarbó entre los arbustos hasta dar con una rama del mismo tamaño de la pata sana. Luego le dio forma de pata. Regresó al hogar y se le entregó a su hijo. Mírenla ahí. Le recordó: tú puedes hacer y ser lo que quieras. Y esa misma mañana, Pollo Cojo salió corriendo, apoyando su pata de palo y pudo jugar con los demás. ¿Cómo hace la gallina? ¡Ese es mi hijo!, cacareaba orgullosa mamá gallina. Mientras los polluelos jugaban en el gallinero, vieron pasar las estaciones del año. ¿Cuáles son? ¿Pasó? Primavera. Pero vamos con ánimo. ¿Pasó? Primavera. ¿Pasó? Verano. ¿Pasó? Otoño. ¿Pasó? Invierno. Eso. Así pasaron las estaciones del año. Cuando llegó invierno, la paz acostumbrada se vio amenazada. Los habitantes más sabios del corral se reunieron de emergencia y anunciaron que Perro Huevero estaba merodeando el gallinero de la zona. Entonces acordaron formar grupos para vigilar las 24 horas del día y defender el gallinero. Defender los huevos porque el perro se lo comía. De ser necesario, los más fuertes serían los responsables de luchar contra el perro. Pollo Cojo fue uno de los primeros en decir presente, pero no lo aceptaron. Le explicaron que por su condición especial él no podía pertenecer a ese grupo ni pelear, que era mejor que cuando el perro se presentara, él subiera al techo con las gallinas. Y comenzaron de nuevo, párense todos. Pollo Cojo quiere pelear. Pollo Cojo quiere pelear. Y su patita no sirve para nada. Su patita no sirve para nada. Pollo Cojo quiere pelear. Pollo Cojo quiere pelear. ¿Y su patita? No sirve para nada. Eso, siéntense, mírenlo ahí, cómo va el pobre pollito. Mamá gallina, al verlo triste, trató de consolarlo. No hay razón para que te aflijas, pero yo también quiero defender el gallinero y puedes hacerlo. Recuerda que puedes hacer todo lo que quieras, solo tienes que esforzarte un poco Más. Pollo Cojo no durmió en toda la noche pensando en la palabra de su madre. Al otro día se levantó bien temprano, desayunó todos sus granos y con la bendición de mamá gallina se fue a la sabana. Su plan era hacer ejercicios. Primero, corrió varios minutos apoyados en su pata de palo, luego ejercitó las alas e hizo varios intentos para impulsarse para volar, tal como lo veía hacer a los gallos más fornidos que se lanzaban sin miedo desde un árbol hasta el techo del gallinero. Pero era inútil. Pollo Cojo se iba de pico, terminaba amortiguando la caída en el pecho. Con todo y perseverar, si alcanzaba lo que soñaba, Pollo Cojo no se dio por vencido. Se repetía: ¡yo puedo! ¿Cómo se repetía? Yo puedo. Vamos con el puño. ¡Yo puedo! Vamos con fuerza, Samir. Vamos, ¡yo puedo! ¿Cómo es? Yo puedo. Solo tengo que esforzarme un poco más. ¿Cómo? ¿Yo puedo? Solo tengo que... Eso. En la segunda semana, Pollo Cojo notó que el buche lleno de granos le pesaba. Comprendió que el sobrepeso del buche le dificultaba alzar el vuelo, por lo que decidió ir a entrenar más temprano sin comer nada. Así se sentía más ágil y liviano. Nadie iba con él. Él iba solo, pero ni la soledad ni el temor a no lograrlo le hicieron perder la esperanza. En vez de desanimarse, entrenó intensamente las 4 semanas del mes. Entrenó tanto que se convirtió en el gallo más grande y fuerte del gallinero. La pata buena se llenó de músculo, las uñas eran fuertes garras
y aleteaba con tanta rapidez que Pollo Cojo sentía que sus alas le permitían volar como un águila. Miren cómo se puso Pollo Cojo. Ni los entrenamientos de Pollo Cojo, ni el miedo, ni los rezos del gallinero pudieron evitar que una mañana apareciera. ¿Quién apareció? El perro huevero. Eso. Los gallos y gallinas asignados para pelear luchaban con el perro para evitar que entrara el gallinero y se comiera los huevos. Pero el perro era más fuerte y derribaba a algunos de un golpe en la cabeza, a otros con solo mostrarle los colmillos que amenazaba partirle el cuello en dos. El perro huevero sabía lo eficiente que es un gruñido cuando otros tienen miedo. Ya estaba el perro casi en la puerta del gallinero, cuadrándose para entrar de un solo salto, cuando apareció ¿quién? Pollo Cojo. ¿Quién? Pollo Cojo. Desde una rama de un árbol se lanzó con tal presión que le clavó las garras y las espuelas en el cuello al perro, y el aullido de dolor avisó a los demás quién empezaba a ganar la pelea. Pollo Cojo no se conformó con ese golpe, al contrario, con la pata de palo que le servía de apoyo lo golpeaba en la cabeza una y otra vez. Así continuó haciéndolo hasta que él retrocedió, sacó a Perro Huevero de los límites de la granja. ¿Quién es esa? La mamá. ¿Quién es esa? La mamá. ¡Eso! ¡Ese es mi hijo!, exclamó mamá gallina orgullosa, que miraba desde lo alto del gallinero. Debajo los pollos y gallos cantaban. Párense. Vamos de nuevo. Gallo Cojo pudo pelear. Gallo Cojo pudo pelear. Y Perro Huevero no va a regresar. Y perro huevero no va a regresar. Gallo Cojo pudo pelear. Gallo Cojo pudo pelear. Y Perro Huevero. No va a regresar. ¡Eso! Pueden sentarse. El intruso se fue con el rabo entre las patas para nunca más Volver. ¡eso! ¡Kikiriki! Todo el mundo. Kikiriki. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muchísimas gracias por ser parte de nosotros y por compartir. ¿Desde dónde vienen? Díganlo alto, vamos juntos. 1, 2 y 3. Centro Educativo Espíritu Santo. ¡Eso! Sigamos leyendo. La lectura transforma. Páginas al aire, páginas al aire. Páginas al aire, páginas al aire. Gracias por continuar aquí en Páginas al Aire y el momentito especial. Yo se lo dije desde un principio. En este momento vamos a compartir con Braudín Eusebio y vamos a estar hablando de eso que nos apasiona, la lectura. Vamos a estar conversando y vamos a sacarle todos esos libros que ella tiene guardaditos y que realmente nos va a recomendar a cada uno de nosotros para disfrutar en familia, para que los jóvenes disfruten, para que podamos disfrutarlo antes de que termine el año, que aunque le falta mucho, mejor todavía, porque así nos da una lista bien extensa de cada uno de ellos. Gracias, Braudín, por estar aquí nueva vez con nosotros. Ay, yo feliz de que me haya invitado de nuevo porque, como ustedes saben, este es uno de mis programas favoritos. No se lo digan al resto para no estar problemas. Qué bueno, Braudín. Y para nosotros es un placer tenerte aquí. Porque hay que decirlo, señores, cuando Braudín vino, muchas personas se comunicaron porque le gustó la entrevista. Y por eso estás aquí, así es. Porque realmente conectaste y se pudo percibir ese amor, esa pasión por la lectura. Braudín, seguimos hablando de libros. Seguimos en los que me gusta. Y yo quiero que tú les recomiendas a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, todos los libros que podamos leer. ¿Por qué leerlo? ¿Por qué lo leíste? Si lo volverías a leer, el escenario es tuyo. Bueno, honestamente,
tu querido productor me puso una lista de que yo no me podía pasar de 20. Lo siento mucho, no pude, no aguanté. No van a ser tantos, pero sí hay unos cuantos adicionales. Vamos a empezar por este libro que tienes que leer antes de cumplir los 20 años. Ay, Porque ese es un libro que te va a cambiar la perspectiva del mundo y que aunque fue escrito hace muchísimos años, cada día es más actual. Y si no lo lees, vas a estar preso de una dinámica o de una manipulación. Y ese es 1984 de George Orwell. Ese es un libro que trata sobre la importancia de la libertad del pensamiento, donde se te explica que a veces lo tenemos muy tirado hacia a lo loco, como que no importa, cómo el que te cambia el lenguaje, te cambia el pensamiento, y como te cambia el pensamiento, te limita las libertades. Es un libro muy interesante porque según la dinámica de ese gobierno opresor del que se hace alusión en 1984, cuando ellos quieren limitar tu capacidad de imaginar, de pensar, de volar más allá, lo primero es eliminar palabras, cambiar el significado, eso cambia tu pensamiento, eliminar los libros que te invitan a pensar fuera de la caja. Entonces se vuelve en una distopía que a veces tuve momentos actuales, y lo que hemos leído ese libro nos quedamos de que, oh my God, eso estaba en ese libro. Y estaba y se adapta hoy a la perfección. Y se adapta hoy a la perfección y te abre los ojos y te obliga a tú saber dónde poner límites. Bueno, pues yo te voy a decir algo, Braudín. Tú dices antes de los 20. Ahora yo quiero leerlo porque quiero saber de qué trata. O sea, aunque tú estás dando una reseña, yo creo que es de esos libros que todo el mundo debe leer. Sí, sí. Okay. Y de hecho, yo tengo un amigo que lo conocí, es youtuber cubano, lo conocí cuando él estaba en Cuba, vino aquí. Y llegó a mi casa y ve mi biblioteca y me dice, ese libro, y yo lo tenía encima del escritorio porque es uno de los libros que siempre vuelvo a leer. Y me dice, ese libro es el manual de panfleto que nos aplican a nosotros en Cuba. Porque hay una parte que se aplica en Cuba que es el minuto del odio, y en ese libro, mucho antes de que existiera Cuba, se habla de ese minuto de odio, no minuto de amor, minuto de odio. Es potente y créeme, o sea, cuando a mí alguien me quiere decir, no, porque yo prefiero decir qué lo que, yo cuando cortas palabras, cortas pensamientos, y me acuerdo siempre de este libro. Otro libro que quiero recomendar, que ese es para leer en familia y para leerlo antes de que acabe este año, es el libro Nuevas Perspectivas de la República Dominicana. Es una especie de libro fotográfico, pero desde un punto de vista muy interesante sobre la República Dominicana. Tiene datos históricos, datos geográficos y cosas muy chulas para que otra persona de afuera, a mí me encanta, yo tengo mis hermanos, y uno de ellos me dice, a mí me da pena que los cubanos en Miami sepan más de República Dominicana que yo. Sí. Y yo, tú tienes que leer este libro, porque te dice nuestras dimensiones, cómo se ve, y es la mirada de una francesa. Oh, que ni siquiera es de un dominicano, pensé que sí. No, de hecho el grupo, yo trabajé en ese libro, y la mayoría no eran dominicanos, estuvo una francesa, una rusa, bueno, ya ella no es rusa porque ese país se dividió, pero de cuando Rusia era este gran país, sí, con varios países que se fueron separando, una española, una dominico-holandesa. Es un trabajo muy lindo, pero las fotografías todas son de una francesa, sobre cuando ella empezó a venir al país, cómo ella se enamoró de nuestra belleza. Viendo la belleza y la riqueza de nuestro país. Exacto, y este libro abarca esas fotografías que son un beauty shot constante, o sea, tú te enamoras de tu país, y ese libro hay que leerlo antes de que se acabe este año. Y me gusta porque tú dices que tiene datos importantes, sí, o sea que vamos a aprender de todo un poquito, historia, geografía y demás. Exactamente. Excelente. Nuestra lengua oficial, nuestra moneda, cuánto mide nuestro país, incluyendo las costas, que casi nunca se dice cuánto mide las costas. Sí. Es precioso. Otro libro también de una dominicana, por favor, lean
literatura dominicana. Dominicana. Es de una ganadora del Premio Nacional de Literatura. Este libro ella me lo regaló y me lo dedicó. Se llama Onirias, que son poesías y fotografías también. Ok. Ella es Ángela Hernández Núñez. Es un libro preciosísimo donde básicamente ella desnuda su alma entre la poesía y la imagen. Bueno, y para todos los que le encanta la poesía, señores, ¿qué más que leer un libro que sea de una escritora dominicana? Y ganadora del Premio Nacional de Literatura, no estamos hablando de cualquiera. Ah, o sea, ya lo saben. y es tan hermoso porque tú la sientes a ella. Bueno, estaba hablando con Vladimir esta mañana y él me dijo que una de las poesías más hermosas que leyó fue con ella y fue de ella. Es Ok. precioso. Hay que traerla aquí. Sí, hay que traerla. Definitivamente. Ella no vive en la República Dominicana buena parte del tiempo, pero siempre está dispuesto porque es un amante de su país, de su cultura y de todo lo que es enseñar. O sea, es maravillosa ella. Bien. Un clásico, señores, es para leer en familia, sobre todo papás, mamás con los niños. Los clásicos de Charles Dickens, que es de donde salen todas las películas e historias de Navidad. Y ahí tú tienes el clásico Canción de Navidad. O sea, eso lo pueden leer para diciembre. Y si quiere acercarse un poquito a diciembre, leerlo ahora para que sienta esa sensación, ¿verdad? Exacto, pero yo tengo unos vecinos que no han quitado la luz de Navidad todavía. Entonces esto pega en cualquier momento del año, pero sobre todo nosotros vemos todas esas historias de Navidad y leerla te da una perspectiva mucho más amplia, porque obviamente en cine tú tienes el tiempo limitado para contar. Otro de mis favoritos, esto es Antes de los 20, para los jóvenes sobre todo, La Metamorfosis Ay, de sí. Franz Kafka. Ese no puede faltar, de Ese verdad no que no. puede faltar nunca, 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 nunca. Y ese también te da una perspectiva diferente de la vida. Franz Kafka, dentro de todo su dolor, te da este punto de vista de este insecto, Sí. Gregorio Samsa, y cómo te ayuda a despertar, o sea, a no convertirte en un Gregorio Samsa más. Me encanta Esa transformación. esa transformación. Otro que me fascina, que es un poco, vamos a decir, tabú, porque la gente o lo ama o lo odia. Yo lo amo, que es Oscar Wilde. De él yo tengo 3 que me encantan. El clásico, El retrato de Dorian Gray. Ah, sí. Claro, Es un claro, es un clásico. clásico y se ha puesto de moda nuevamente. Sí. Hay muchos jóvenes leyendo ese libro. Sí, y la cantidad de películas, y las películas se los Sí. digo, no le llegan ni a los tobillos. Eso pasa casi con todos los libros, señores. Cuando usted ve la película y lee, la diferencia es del cielo a la tierra. Y mucha gente me dice, no, pero es que no creo, pero experimente para que usted vea. Sí. Porque es que nuestra imaginación vuela cuando leemos el libro. Exacto. Hay Hay más pocos detalles. libros, que voy a decir ese más adelante, que la película y el libro son buenos los dos, pero evidentemente el libro queda muy por arriba. De él también, La importancia de llamarse Ernesto. Señores, es un libro que usted de ese tamañito, y usted se lo lee en una tardecita sentado tranquilo. Y me encanta, y ese para leerlo con papá, con los niños, El fantasma de Canterville. Ese es una fábula preciosísima, muy evidentemente a lo Oscar Wilde, pero que es un imperdible. Yo espero que todo el que nos está viendo tenga papel, lápiz en sus manos o que haya puesto a grabar para que no se le pase ni uno de estos libros, señores. Otro que está muy de moda porque le están haciendo serie ahora otra vez, ya han hecho muchísimas películas, ese es El Señor de las Moscas, de William Golding, que es esta travesía de estos niños que están en una isla desierta y cómo a veces no contar con una sociedad estructurada. Eso es importante para los padres también, para que sepan la importancia de educar a sus hijos, cómo pasan de niños buenos, tranquilos, a todo un caos por la falta de una estructura. Y obviamente también es un libro que es un libro de acción, por eso se han hecho tantas películas al respecto y por eso ahora mismo está de nuevo una serie. Para Por nosotras eso está de moda de nuevo. está de moda nueva. Para nosotras las chicas que han hecho 1.000.000 de películas al respecto, Orgullo y Prejuicio, Sí. de Jane Austen. Y hay muchas jovencitas leyéndolo porque cuando me ha tocado ir a las escuelas es uno de los libros que más mencionan. Es que es un clásico tan hermoso. Y de hecho ahora con Bridgerton se puso de moda Sí, también sí, el hecho de las exacto. damas, el té, porque lo chulo de esto es
que es el empoderamiento de la mujer sin perder la feminidad. Que es lo que se ha estado discutiendo desde hace mucho tiempo y a lo que debemos de prestarle atención. Exacto, o sea, ese es un ejemplo perfecto de mujeres empoderadas, pero en el buen sentido, que son estudiadas, que son inteligentes, pero no dejan de ser damas, no dejan de ser mujeres. A mí me encanta. Este es otro libro que yo leo y Es releo que y hay que releo. decir algo claro. Hay una parte, una esencia de nosotros que no podemos perderla porque es lo que nos hace único. Exacto, y la que nos diferencia de los hombres. Definitivamente. Hay otro que me encanta, Ernesto Sábato El Túnel. Sí, yo no lo voy a spoilear mucho, léalo, léalo. Clásico de la literatura latinoamericana, que no puede faltar, y es otro. La mayoría de estos libros yo lo leo mucho, pero este es uno de esos que cada vez que tú no sabes qué leer, tú lo coges de nuevo. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. No hay una sola serie, no hay una sola película que le llegue, no a los tobillos, es que no llega ni siquiera a la planta de los pies. Porque es tan complejo y tan hermoso la forma en la que se encuentra, porque él tiende a contar de adelante hacia atrás, volver, seguir la historia de este personaje que todo el mundo sabe lo que va a pasar con él, y él está completamente ausente de lo que es su entorno y su propia vida. Y es uno de los libros que ponen a analizar en el bachillerato y que casi todos los estudiantes deben leer, pero es por esto, es porque hay muchas cosas que descubrir ahí y realmente es un libro que nos enseña. Muchísimo. Otro libro que es el que hablaba hace rato, que la película es casi tan buena como el libro, es de los pocos, aunque a Burgess no le gustó mucho la película porque quitaron el capítulo 21, es La Naranja Mecánica. Esa hay que verla después, ese libro hay que leerlo después de los 20 años, sí, ese libro hay que ya... Es un poquito... Bueno, después de los 17. Es un libro bastante fuerte, pero también te enseña la importancia porque hay mucha manipulación del idioma. Sí, e incluso en psicología lo recomiendan mucho. Sí. Bastante lo recomiendan. Por eso mismo, porque como el entorno, el cambiarte el lenguaje, te puede volver una persona agresiva incluso. Sí. Y eso es a veces, yo doy clases en la universidad y ayer un estudiante me usa unas palabras de estas nuevas, que no es que estoy en contra, porque evidentemente el idioma crece cuando se crean nuevas palabras, evoluciona. Pero cuando tú usas palabras, por ejemplo, eliminar el género y poner la E, tú no sabes el daño que tú le estás haciendo al idioma y el daño que te estás haciendo a ti. Y este libro es perfecto en ese sentido también. Sí. Otro, que soy honesta, yo todavía grande le tengo miedo, pero lo leo cuando me siento valiente. Y es una comedia que es Fausto. No la he leído eso. De Joan Goethe. Es este hombre que por amor hace un pacto para entregar su alma al diablo. Pero es una comedia, pero yo soy muy gráfica y yo las veo, las danzas, el fuego. Es una versión ligeramente más light de la Divina Comedia y de hecho sean esas canciones. Hay una canción de La Ley que es la que dice: entregaría mi alma por tenerte cerca y darte mi eternidad. Es y se llama Fausto también la canción, que es inspirada en este libro. En ese libro. Y cuando hablamos del concepto faustino es precisamente de qué tanto tú estás capaz de dar por aquella persona que amas. Bueno, señores. Pero yo le cojo miedo a veces porque es muy fuerte. ¿Cuántos libros y sobre todo dando ella la reseña para que ustedes sepan de qué se trata? Pero no le cambie, quédese ahí porque nosotros nos vamos a una pausa, pero falta mucho más de su programa Páginas al Aire. Páginas al aire, páginas al aire. Páginas al aire, páginas al aire. Y continuamos aquí en su programa Páginas al Aire, señores. Esto está interesantísimo, esto está buenísimo lo que se está hablando aquí, porque estamos hablando de libros y de muchísimas recomendaciones para que ustedes tengan la opción de elegir. Braudy, me encanta todo lo que se está hablando,
Sobre todo porque yo veo mucha gente que dice, por ejemplo, yo no vuelvo a repetir un libro. Sin embargo, hay libros que se convierten en clásicos y que tú lo lees hoy, lo lees dentro de varios años y lo lees con otro nivel de conciencia. Te deja otro mensaje, justamente porque ya la experiencia, los conocimientos que se van agregando a tu vida, van transformando la forma de tu pensar. Cuéntanos más de todas esas recomendaciones y de cuáles libros tú has repetido. Bueno, este que voy a mencionarte ahora también lo he repetido. Es un libro que la película, se han hecho 1000 versiones en película, en series, en caricaturas, otras versiones escritas. Ha transformado la literatura y es un libro de una mujer. Fue una sentada, señores, donde salieron los 3 personajes más míticos del terror y el misterio. Drácula, Ajá, ya. el hombre lobo y el de Mary Shelley, que es Frankenstein. Sí. Y la película o la última que hicieron es bellísima. Hasta muñequitos. Ay, Hay de inspirados, todo. sí, sí. Hay caricaturas, hay series, hay elementos culturales en todo el mundo Ya. salidos de este libro. Sí. Y ese es un libro, señor, que es lo que tú dices, es un libro que, dependiendo de la época en la que tú lo leas, te toca diferente. Sí, sí. Eso pasa mucho. Por ejemplo, a mí me gustó mucho leer de Paulo Coelho, Verónica decide morir. Y yo lo leí siendo una muchacha, una jovencita, pero lo leo ahora y lo veo con otros ojos, otro nivel de conciencia. Y es un libro también que recomiendo mucho a los jóvenes. Sí. Pablo Coelho es bueno para los jóvenes. Sí, muy bueno. Muy bueno. Igual que Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sí. Esos libros que en la universidad había que leerlo obligado. Sí o sí. Porque si no, no estabas a la moda. Qué chulo que en esa época en la que uno creció, que leer era una moda. Sí. Pero déjame decirte que yo creo que hoy en día se está convirtiendo en una moda. Ojalá. Veo muchos jóvenes que dicen estoy leyendo, que se reúnen para hablar de libros y a mí me impresiona y me encanta esto, lo que estoy viendo. Y ojalá que se siga contagiando. Ojalá, ojalá. Un libro para leer este año también de un dominicano, único dominicano ganador de premio Pulitzer. O sea, el premio Pulitzer es el premio más importante de la literatura a nivel mundial. Y tengo el libro autografiado por él. Gracias. Es Junot Díaz, La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde. Sobre todo los que hemos emigrado en algún momento de nuestra vida, vamos a entender este punto de vista de este joven dominicano en otra cultura y el querer acercarse a la de él. Pero tiene una parte muy interesante, que es un joven que emigró a Estados Unidos, pero en la época de Trujillo. Okay. Y cómo eso va a marcar su vida y cuáles son las situaciones que se dan siendo imagínate, en Estados Unidos no tenían las represalias que estaban aquí y cómo eso va a marcar su vida y el desenlace que va a tener. Coja un pañuelo, por favor. Este libro a mí me encanta porque es para leer en familia. Yo lo leí con mi mamá en una tarde en pandemia, que nosotros en pandemia nos sentamos a leer, pero este fue el libro que más me impresionó, se llama Sabor a chocolate, de Juan Carlos Carmona. Es un libro que no es muy conocido, no es popular, y me encantó porque es la historia de un hombre que se enamora de una mujer y no sabe cómo acercarse a ella. Ella es fanática del chocolate y él pone una fábrica de chocolate. Todo eso sucede en medio de la Segunda Guerra Mundial y está basada en una historia real. Es hermosísimo, señores, se lee en una tarde. Y para mí me encanta, aparte de la historia, fue el hecho de sentarme a leerlo con mi mamá ahora, bueno, para mí la pandemia fue ahora. No, nos pasa igual. Yo a veces creo que fue Hace un año. como que está muy fresquita todavía. Exacto. Y eso fue tan hermoso. Imagínate en el patio nosotras con unos vasitos de juguito de limón, unos tartaletitas, qué sé yo cuánto, el perrito, mi gatico, todos ahí sentados leyendo en el patio. Qué bien, qué bien. Uno que me ayudó muchísimo, me lo regalaron en la universidad porque estaba pasando por una situación de salud, se llama Dios vuelve en una Harley, que es de Joan Brady. Es hermosísimo y te da un punto de vista de un Dios más cercano, no es el Dios clásico, alejado,
Es un arlista. Y se puso de moda en un tiempo ese libro. Sí. Andaban buscándolo mucho, todo el mundo como que andaba muy eufórico detrás de ese libro. A mí me encantó y sobre todo el momento que llegó a mi vida, o sea, fue impresionante, porque yo había sufrido una situación de salud, no podía hablar en ese momento, entonces ese libro fue como un aliciente, buenísimo, se lo recomiendo. Otro que no puede faltar, él tiene muchísimos, pero este es mi favorito, de Julio Verne, El Castillo de los Cárpatos. Maravilloso, pero léanlo de día, por favor, léanlo de día. Otro para leer en familia, eso mamá, papá tienen que sentarse con sus hijos y es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. O sea, ese es otro que ha marcado cine, televisión, muñequito, y hay una cantidad de información cultural en todo el sentido de la palabra que ha salido de ese libro. Y no te refieres solamente al cuento, al pequeñito, sino al libro como tal, que puedan leerlo y disfrutarlo, que tiene una enseñanza increíble. Sí, por favor, no se lean solamente el grande, que incluye Alicia a través del espejo, porque la gente se lee el pequeñito y se queda solamente con Alicia en el País de las Maravillas. Esto pasa mucho más allá. Llega Alicia a través del espejo, que de hecho Tim Burton, cuando hizo las dos películas, una se basó en la primera parte, que es la que la mayoría de la gente conoce, y la segunda película fue Alicia a través del espejo, cuando ella vuelve a este maravilloso mundo. Otro para leer en familia, y eso es maravilloso porque la imaginación se te desata. La primera vez que yo lo leí, yo era una niña, y yo me imaginaba esos países con esas montañas flotantes y esas pequeñas personas de 12 pulgadas máximas. Eso es lo bueno de uno leer, que la imaginación vuela. Y le han hecho muchísimas películas. La de Jack Black no me gustó tanto, pero que es Los viajes de Gulliver, que es de Jonathan Swift, que es un sacerdote, o era un sacerdote, y cómo él se imaginaba otros mundos, cómo eran los demás continentes, cómo habían personas en Lilliput, que era mi personaje favorito, que eran todos de 12 pulgadas. Y después estaban la cúspide de la inteligencia, eran los Owen, o no sé pronunciarlo, que eran esos caballos inteligentes que nos miraban a los seres humanos como con cierto desdén, porque ellos no entendían los conceptos de la guerra, de la envidia, de cómo no éramos capaces de entender la belleza que hay en simple y llanamente ser, existir y estar. O sea, bellísimo. Y es un libro infantil, de hecho. O sea que también se puede leer en familia y leerle a los más pequeños. Es para leer en familia porque es un libro infantil. Es escrito por un sacerdote en una crítica a la sociedad, pero desde un punto de vista muy imaginativo. Hay un lugar que en la serie, la primera serie que yo recuerdo, que fue en el 89, 90, que ellos hicieron una serie de esos viajes y era una serie para niños donde estaba el personaje y entonces lo hicieron con continentes que existían. Agarraron esos mundos imaginarios y lo trasladaron, por ejemplo, a la India, que eran esos países que eran rocas flotantes, que eran la cúspide de la sabiduría, pero no eran humanos. Eran muy genios, pero no entendían el concepto del contacto. Estaban los liliputienses, que era como la monarquía británica, estaban, siempre se me olvida el nombre, lo que eran los gigantes, estaban los caballos, o sea, todo eso trasladados a distintas culturas y a distintos continentes en ese momento, en los 90. Y Jack Black hizo una versión hace poco, no me gustó mucho, pero... Eso pasa. Eso pasa. Las películas no todas llegan bien. Una que es de mis favoritas porque también te ayuda a conocerte y amarte a ti mismo. Y no son libros de autoayuda, que es El loco de Khalil Gibran. Sobre todo cuando él dice, a mí me fascina esa frase, y por primera, cuando se caen sus caretas, porque él vivía en un mundo donde todo el mundo tenía caretas para aparentar, ser y decir y vivir detrás de lo que la sociedad pide. Y una vez se le cae la careta y dice, por primera vez el sol besó mi desnuda frente. Y la gente me gritaba, el loco, ahí ve el loco. Pero él primera vez era feliz porque vivía sin caretas. Es un librito que usted se sienta y lo lee en 10 minutos. O sea, y que demuestra parte de lo que vivimos hoy en día. Que esos libros que no pasan de moda, no porque expiran. toda la vida ha existido eso. Este libro en particular
Ajá. yo crucé todo el mundo para irme a otro continente, porque yo quería la versión en francés, que es Le Petit Prince, El Principito. Ay, El Principito, lo más famoso que hay. Yo creo que hay pocos libros tan famosos a nivel mundial como El Principito. Sí. Y lo que poca gente sabe, que el baile de Michael Jackson, del Moonwalk, sale de la película del Principito, Ok. que está inspirado precisamente en una escena donde el Principito habla con este ser mágico y empieza a bailar. O sea, bellísima. O sea, léanlo. Dominicanos para leer antes de que se acabe el año, para que veamos que hay más música, señores. Es Jazz en Dominicana, de Ajá. Fernando Rodríguez de Monteser. Y lo más chulo de este libro es que no solamente se lee, sino que se escucha. Ok. Tú tienes un código QR, Y escuchas las entrevistas y escuchas la música. Bien, excelente. Y todos son exponentes de jazz que han venido a República Dominicana. Y tú tienes desde escena local hasta lo más grande del jazz a nivel internacional. O sea, yo tuve la oportunidad no solamente de leer, sino que lo conocí gracias a Fernando, del hijo de Bill Crosby. O sea, acuérdense que en los 60 era Frank Sinatra y Bing Crosby. Ese hijo, ese nieto de él, está en ese libro y es amante de la República Dominicana. Para los que es una forma también de enamorarse nuevamente de nuestro país. Claro, y de una música diferente, Sí. que no todo es música urbana, hay de todo. Uno que no pueden dejar de leer nunca, 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 antes de los 20, se los recomiendo mucho más, Rayuela de Julio Cortázar. Anoten, chicos. Y lo más divertido de este libro es que se lee como un libro normal, ¿verdad? Y tienes una historia. Pero en las primeras páginas hay un mapa y según tú vas leyendo las páginas con el mapa, que pueden empezar en la página número 30 y volver a la página número 10 y después a la página 300, la historia cambia completamente. Porque Rayuela, Magia. sí, porque Rayuela, señores, es lo que nosotros llamamos trúcamelo. Y tú Ajá. sabes que se juega yendo uno Ajá. y después tú lo juegas saltando y así mismo está escrito el libro. La historia de la maga, maravillosa. Yo quería ser Por la eso maga. es que yo digo que cuando la gente me dice que a mí no me gusta leer, es que me aburre. Yo le digo, no, lo que pasa es que no he encontrado ese género que te apasiona, no he encontrado un tema que verdaderamente te engancha. El día que lo encuentre, jamás vas a volver a repetir que la lectura es aburrida. No, el que dice eso no ha leído realmente un buen libro. Y Hay lo que tú libros de dices, todo. hay libros de todos y para todos. Sí. Otro de historia, ese es para conocer tu historia, para tener un punto de vista diferente, independientemente de lo que creas de esta figura, que es Memorias de un cortesano en la época de Trujillo, de Joaquín Balaguer. Ese yo lo leí con mi papá. Y te hace ser crítico sobre tu historia y sobre tu presente. Ese no se lee en una tarde. Ese hay que... Por lo general los libros de historia son voluminosos, Sí. pero tienden a enganchar porque te van contando de dónde viene, hacia dónde va toda la sociedad y demás. O sea que también es un libro que engancha. Totalmente. Y por último, para no pasarme ya más de lo que me pasé, un libro que la película también es de las pocas películas que es buena, pero es una mirada ligeramente diferente al libro, pero el libro es buenísimo. Ese sí es para después de los 20, es El perfume de la historia de un asesino, de Patrick Swayze. Es bellísimo. Está en película también. Claro, Sí. hay películas, hay series. Hay series, sí. También. La película ganó premios, es francesa, ganó muchísimos premios internacionales y va siguiendo a Jean-Baptiste Granouic y cómo él ve el mundo a través de su nariz. Las imágenes no le dicen nada, los sonidos no le dicen nada, pero su nariz le dice lo que es bello, lo que vale la pena preservar y lo que va a pasar a pesar de ser el sentido más efímero que hay. Pero es muy fuerte, es muy poderoso y no se lleve mucho de él porque él no es muy buena gente, pero te hace entender, y yo conocí a una persona aquí que es sinestésico, yo estoy enamorada de él ahora mismo porque él me dijo que él es capaz
O sea, no kinestésico, sino sinestésico, que es Bien. algo que yo había querido conocer desde niña, y lo conocí y trabaja aquí. Ok. No me dijo que no dijera su nombre, pero él es capaz de escuchar la música y cuando escucha la música ver colores. Ok. Y Granuic no es sinestésico, pero es capaz de percibir el mundo percibir por un sentido completamente diferente, que es la nariz. el olfato, así es. Sí. Señores, y yo me lo he disfrutado. Yo espero que ustedes también, que hayan anotado todo esto, que lo hayan grabado, que le diera tiempo buscar lápiz y papel. Y nosotros nos vamos a una pausa, no le cambie, porque aún falta mucho más de Páginas al Aire. Gracias mil. Siempre. Ve preparando tu otra lista. Páginas al aire, páginas al aire. Páginas al aire, páginas al aire. Y estamos de regreso en su programa Páginas al Aire. Señores, yo me lo he gozado. ¿Cuántos libros nos trajo Braudín? ¿Cuánta historia? ¿Cuánto spoiler para que usted no diga, no sé de qué, cuál voy a comprar? Ella fue diciendo de qué trataba cada uno de ellos. Yo realmente quedé fascinada, con deseos de correr a una librería y poder surtirme de todos estos libros. Yo espero que usted también. Y esa historia maravillosa, ese cuento que nos trajo Ginette Tineo desde la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, El Pollo Cojo. Cada historia, cada cuento, cada libro tiene un tesoro escondido. ¿Por qué? Porque es magia, porque nos deja una enseñanza, porque nos enseña valores. Y esto fue lo que sucedió con esta historia. Así que yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Y será hasta una próxima entrega de Páginas al Aire. Los esperamos. Bye, bye.